Bloque 2. Relaciones y funciones en el triángulo. 2.1. Razones trigonométricas. 2.1.1. Razones entre los lados de un triángulo rectángulo y sus denominaciones. Bien, vamos a comenzar con la introducción. Me voy a ir un poco rápido para hacer más corto el video, ¿de acuerdo? Esto lo van a tener en su manual, lo van a revisar por favor y lo checan con calma. Este es un triángulo rectángulo, pues tiene un ángulo recto que equivale a 90 grados. Dos ángulos agudos, ángulo A, ángulo B. De manera tradicional, el ángulo A enfrente tiene un cateto que se denomina A con A minúscula, es decir, este es el cateto A. Enfrente al ángulo B hay un cateto que se llama B, que es con B minúscula, así se denomina los lados en minúsculas, los ángulos en mayúsculas. Y el punto C tradicionalmente se acomoda frente a la hipotenusa, que está delimitado con la letra, que está señalado, marcado con la letra C minúscula. Y aquí nos dicen, ¿de acuerdo? Como ya tenemos este ángulo que vale 90 grados, nos dice que A y B son ángulos agudos y son complementarios. Recuerden, complementarios es que deben de sumar 90 grados ambos. O sea, si este mide 30, pues la suma será 60 para llegar a 90. Este mide 45, este deberá de medir 45 para que la suma nos dé 90. ¿De acuerdo? Bien, aquí nos habla del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y se expresa algebraicamente de esta manera. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Aquí voy a cambiar de página. En GeoGebra les dejo los enlaces en la actividad, en la página. Dentro de la plataforma van a ver estos enlaces. Aquí nos vemos la hipotenusa al cuadrado. Pues bueno, nos dice que el área de este cuadrado es 25, lo cual equivaldría a que cada lado mide 5. 5 por 5, 25. Y luego aquí el área de este cuadrado, que está formado por un cateto, como es cuadrado, pues mide la misma superficie. Mide lo mismo de lado por lado. Entonces 4 por 4 sería 16. Y por último el cateto menor, que tiene un área de 9, por lo tanto como es un cuadrado, pues será 3 por 3. Y aquí los tengo señalados. De aquí ustedes podrán utilizar aquí estos desplazamientos para trabajar. Si el cateto mide 4 y el otro mide 4, pues bueno, tengo un área de 16 y 16. Por lo tanto, el área de la hipotenusa, del cuadrado que se forma con la hipotenusa, pues es 32. Yo sumo, ahora este mide 5, este serían 25 más 16, 41. Yo lo reduzco y lo crezco de esta manera, pues bueno, aquí tengo un área de 2 por 2 que sería 4, aquí un área de 7 por 7 que sería 49, la suma de 49 y 4 serían 53. De esto trata el teorema de Pitágoras. Ahora, me encontré con este también ejercicio, que me parece muy interesante para simplemente explicar y que ustedes observen que pues que abarca el total de superficie a juntar estas dos. Aquí vamos desplazando y veamos cómo se van moviendo las piezas del rectángulo azul para acomodarse en el cuadrado, perdón, que se forma con la hipotenusa y las piezas encajan correctamente, ¿no? Entonces, el área del cateto mayor más el área del cateto menor nos va a dar igual al total del área de la hipotenusa, es decir, el cuadrado que se forma aquí en la hipotenusa. Podemos ver nuevamente de regreso cómo las superficies de ambos cuadrados se conjuntan para llegar a la superficie del cuadrado que se genera aquí en la hipotenusa. Bien, vamos a regresar al manual. ¿De acuerdo? Van a tener los enlaces, ustedes lo pueden ver y practicar y analizar con mayor detalle. Entonces aquí nos dice que podemos obtener los valores con base en estos datos. Entonces, para despejar y tener la fórmula para encontrar la hipotenusa, pues bueno, sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado.
y de aquí se despejan las otras para encontrar el cateto A y el cateto B. De esta manera que sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, es decir, el otro cateto, en este caso B al cuadrado, y raíz cuadrada de todo, del resultado de esta resta. Y para obtener B, pues sería igual a la raíz cuadrada del resultado de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Ahora nos habla aquí sobre las razones, ¿de acuerdo? Bien, una razón es una división y vamos a comparar las razones que hay entre los distintos triángulos. Estos, por ejemplo, son triángulos semejantes siempre y cuando este ángulo sea igual a este, no importa que el tamaño de los lados crezca, sean mayor o sean menor, la relación que va a haber entre ellos nos va a servir para que se genere ese triángulo semejante. Ahorita me voy a ir a la aplicación de GeoGebra para mostrarles unos ejemplos. Y nos dice que la división de A entre B pues va a ser igual a D entre E. ¿A qué se refiere esto? La división de A entre B debe ser igual a obtener el valor de B de D entre E. Les explico con el app de GeoGebra. Todo esto son datos y es información que deben de leer. Vamos a pasarnos aquí. Entonces nos dice que para el ángulo de 30 grados, que está aquí señalado, nos dice que la hipotenusa entre el cateto opuesto será igual a 2. Entonces de aquí yo despejo que la hipotenusa es igual a 2 veces el cateto opuesto. Entonces si el cateto mide 4, pues entonces la hipotenusa vale 2 por 4, es igual a 8. ¿De acuerdo? Es cuando se obtienen las razones. Ahora aquí también nos marca el ejemplo 2. Considera un triángulo rectángulo cuyos catetos miden, el cateto A mide 6, el cateto B mide 7. ¿Cuáles serán los valores de las razones trigonométricas de sus lados? Entonces aquí nos dice que podemos encontrar 6 razones. Sería A sobre B, A sobre C, y luego B sobre C y B sobre A. Y por último, las que hacen falta, que serían C sobre A y C sobre B. Entonces, aquí nos dice que para encontrar la medida de la hipotenusa, podemos hacerlo de la siguiente forma, utilizando el teorema de Pitágoras. Sería A al cuadrado más B al cuadrado, raíz cuadrada de la suma. Entonces yo tengo que esto es 6 al cuadrado, 36, 7 al cuadrado, 49. Sumo estas dos cantidades, me da 85, tengo la raíz cuadrada y es igual a 9.2195. Pueden comprobar con la calculadora. Y entonces obtenemos aquí el valor de C. Entonces nos dice que los valores pedidos redondeados de las razones serían, y aquí en este ejemplo, bueno, pues sacan las razones que ya mencionamos. ¿De acuerdo? Ahora, nos dice en específico que si tomas como referencia el ángulo B, ojo, aquí hablamos de cateto opuesto, de hipotenusa y de cateto adyacente. Y es muy importante. Si yo hago referencia al ángulo B, mi cateto opuesto al ángulo B sería B minúscula. Mi cateto adyacente sería A minúscula. Y la hipotenusa, pues obviamente si no cambia, sigue siendo C. Se los aclaro y los señalo porque puede ser que nos basemos también en el ángulo A. Y entonces esto que vamos a encontrar, que son funciones trigonométricas que están definidas, por ejemplo, el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo, pero ahora del ángulo A, pues sigue siendo el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero debe de ser el cateto opuesto al ángulo A, no al ángulo B. En este caso estamos considerando solo el ángulo B, ¿de acuerdo? Entonces nada más nos vamos a enfocar en este ángulo, de tal manera que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente porque forma parte del ángulo. La hipotenusa pues sigue siendo C. Ahorita vamos a dejar de lado el ángulo A, más adelante lo podremos ver. Entonces aquí nos dice un ejemplo que la tangente del ángulo B vale 7 sobre 6, que sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y este es el valor. Entonces la medida del ángulo la vamos a obtener con la tangente inversa de 1.1667. ¿De acuerdo? Y ahorita voy a sacar la calculadora
para demostrarlo. Bien, aquí yo tengo mi calculadora, entonces yo voy a tener el valor que me dice aquí que fue 7 entre 6 paréntesis, y a este resultado yo le debo de aplicar la función inversa, por eso aquí aparece tan a la menos 1, que es tangente. Aquí usando la calculadora de Windows, me permite usar la función trigonométrica, segunda función, tangente a la menos 1, o tangente inversa. Y verán el resultado que es igual al que nos está dando el manual. 49.3987. ¿Vale? Entonces de esta manera utilizan la calculadora. Repitan el video si quieren checar nuevamente el procedimiento. Vamos a continuar entonces. Y aquí nos muestra otra vez otro ejemplo. Lo vamos a realizar nada más para que aprendan el uso de la calculadora. Nos dice que yo tengo 7 que es dividido entre 9.2125 paréntesis. Ok, y a este resultado le voy a aplicar el seno a la menos 1. Entonces, trigonométricas, segunda función del seno. Y me debe de dar 49.44. Ojo, y esto es un error muy común que no se deben de preocupar, ¿de acuerdo? Aquí yo tomé todo el valor que me dio el resultado de esta división. Aquí en el manual únicamente tomaron las 4 cifras. Por eso es la variación que hay de 49.4498 contra 49.3987. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo con los valores de aquí. Entonces directamente yo voy a poner 0.7592, que es el valor que cortaron o redondearon aquí. Le voy a aplicar la segunda función de la función seno, que sería el seno inverso, y ahora sí es 39.87. Se equivocaron con el 3. Aquí deberías de ser un 3. Y en 49.3937. 37 grados, ¿de acuerdo? Tomen nota que aquí hay un error. Si en algo me equivoqué, pues me lo señalan, pero creo que lo hicimos bien. En este paso aquí está el valor, es el mismo valor, el seno a la menos 1, seno a la menos 1, ¿de acuerdo? Tal vez aquí confundieron el 3 por el 8. Bien. Y bueno, aquí también nos marca que sería obtener valores similares con el coseno. Nos sigue dando la explicación del cateto adyacente. Y pues bueno, ya estamos entrando en funciones. Déjenme retomar lo de los triángulos semejantes. Para explicarles la aplicación de GeoGebra. ¿De acuerdo? Utilizando esta aplicación, observen que estos son cálculos que van de B a C, es decir, este segmento que es el cateto opuesto y el segmento de A a B, que es la hipotenusa, en este caso del seno. ¿Vale? Entonces aquí yo voy cambiando los valores. Y si ustedes se fijan, estos valores van cambiando. Si ustedes toman una calculadora y se ponen a hacer esta división, este valor no va a cambiar. A pesar de que estemos aquí cambiando y desplazando los valores, ese valor no va a cambiar. Misma situación pasaría con este otro valor. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de esta aplicación? Pues bueno, que aquí ustedes vean que este es un triángulo que es semejante a este triángulo verde, este triángulo chiquito, que es semejante a este triángulo que está en color negro con verde, y que aquí podemos comparar los valores. Es decir, mientras este ángulo sea el mismo, los lados pueden variar, pero la razón que se encuentra aquí no va a cambiar. Y esto mismo aplica, aquí le vamos a cambiar de este lado para ver el coseno, seno, coseno. Entonces, de igual manera, aquí yo le puedo cambiar, cambian los valores, pero se mantiene esta constante. Y no importa que los cambie, cuál sea menor, cuál sea mayor, son triángulos
semejantes y por ello estos valores que van cambiando, están cambiando los de abajo. Disculpen, no percibí la imagen. Aquí a pesar de que van cambiando, se fijan los valores, no varían. Siempre vamos a obtener esta misma constante mientras estemos hablando que son triángulos semejantes con el mismo valor en el ángulo. ¿Sí? Podemos variar este. Vamos a hacer uno muy pequeño. Este lo podemos hacer muy grande. Y la constante va a ser la misma. Porque estos lados guardan esta relación. ¿De acuerdo? Esto es a lo que se refiere con triángulos semejantes. Y por último, la tangente. La tangente, pues bueno, básicamente es la misma situación, nada más aquí está utilizando los dos catetos, si se fijan. Ahorita no se los señalé en los otros, estaba usando un cateto y la hipotenusa. Dependiendo de la función, pues era el opuesto y la hipotenusa o el adyacente y la hipotenusa. ¿De acuerdo? Básicamente obtenemos mismo, la misma apreciación. Dependiendo de la función, pues varían los valores de los catetos en este caso, pero la constante se mantiene. No importa qué tamaño sean estos dos triángulos, mientras sea el mismo ángulo, pues son triángulos semejantes. Aquí en el coseno está variando la hipotenusa con el cateto adyacente y en el seno está variando la hipotenusa con el cateto opuesto, que es este de aquí enfrente. Recuerden, opuesto al ángulo. Bien, vamos a regresarnos a nuestro manual. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con las funciones. Entonces les comentaba el seno del ángulo B, cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo B, cateto adyacente entre la hipotenusa, la tangente del ángulo B, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la cotangente será el cateto adyacente entre el cateto opuesto, la secante de B será la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante de B la hipotenusa entre el cateto opuesto. Si se fijan, esta relación está a la inversa con respecto del seno, la cosecante, la secante con respecto del coseno y la tangente con respecto de la cotangente. Si se fijan, están invertidos. En este caso, por ejemplo, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto. Bien, esto es las razones trigonométricas. Y aquí nos manda más ejemplos de las divisiones y de cómo sacar de las medidas que ya habíamos visto. Aquí son más ejemplos de sacar el seno, de cómo se utilizan, que eso lo deben de leer y lo deben de anotar. Y pues bueno, ya vamos a pasar a las actividades a desarrollar. En este caso nos pide dibujar en tu cuaderno a mano. Van a ser 3 triángulos. Háganlo uno por hoja porque están grandes. Este va a ser con un lado, un cateto de 5 y el otro de 10 centímetros. El triángulo 2 van a ser 6 y 12 centímetros respectivamente. Y el triángulo 3 van a ser catetos de 8 y 16 centímetros. Si ustedes prestan atención, estamos dando o tomando valores de A y de B. Entonces, con una escuadra, ¿sí? Trazamos el ángulo 90 grados para que no se nos vaya de las manos. Y entonces medimos, en este caso, por ejemplo, en A 5 centímetros, luego en B 10 centímetros, y donde terminen dichas medidas las vamos a unir para encontrar la hipotenusa. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer en una hoja, cada uno de estos triángulos. Enseguida, la actividad número 2 que van a desarrollar, pues bueno, van a sacar aquí los valores de A, de B y de C y van a hacer las divisiones que aquí se muestran, tanto A sobre B, A sobre C y B sobre C. ¿Vale? Vamos a calcular, vamos a hacer las operaciones, ponemos los valores de cada triángulo, en este caso triángulo 1 y sus valores, triángulo 2 con sus valores
y triángulo 3 con sus valores. Debemos encontrar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso, bueno, aquí van los datos y aquí van las operaciones, sustitución, los datos, las fórmulas, sustitución, operación y resultado. Y aquí deberán plasmar, por lo tanto esta tablita va a quedar un poquito grande. Entonces abarquen, de ser posible, dibujan de manera horizontal, pues una hoja, ¿no? Para que puedan hacer esta tabla y lo hacen en vertical, la mayor cantidad, siempre y cuando se entregue y se vea correctamente su trabajo. Y estas preguntas las responden, por favor, también. Y por último, la actividad número 3 que van a desarrollar, pues es otra vez hacer una tabla de acuerdo a lo que nos están marcando aquí, que sería el triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Ojo, ahora toma como referencia el ángulo A, ¿vale? Es decir, ahora van a tomar como referencia este ángulo. Entonces, este ángulo, el cateto opuesto sería A. Ojo, para el ángulo B, el cateto opuesto es B. Pero en el que nos están pidiendo ahorita desarrollar, nos dicen que nos basemos en A. Entonces, mi cateto opuesto va a ser A, mi cateto adyacente va a ser B, y la hipotenusa sigue siendo C. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo vamos a hacer con estas definiciones. Cateto opuesto entre la hipotenusa, cateto adyacente entre la hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa entre cateto opuesto. Y aquí copié el dibujo anterior, no estaba. Nada más aquí les hago el señalamiento, ojo, que este es el anterior, estos estaban con base en el ángulo B. Aquí en el ejercicio nos están pidiendo que lo hagamos con referencia al ángulo A, para que presten atención en ese detalle, ¿de acuerdo? El ángulo A, cateto opuesto es A, cateto adyacente es B. Para el ángulo B, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente sería A. Y para ambos ángulos, la hipotenusa sería C. Lo demás que viene en su manual, para que sigan trabajando, nada más son actividades extra que son para reforzar, ¿de acuerdo? Que las trabajen, desarrollen, si las pueden lograr, qué mejor. Les invito a que le den por lo menos una ojeada para que continúen su aprendizaje. Estas actividades no están requeridas dentro de la entrega, ¿de acuerdo? De mi parte sería todo. Espero sus actividades. Cuídense mucho y que estén bien. Hasta luego.